Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, no al judaísmo ortodoxo ni a la cábala. Vivamos en la verdad de Yahshua. Amados hermanos en Yahshua HaMashiach, vivimos en tiempos donde abundan corrientes religiosas, filosofías y prácticas que pretenden acercar al ser humano a lo espiritual, pero muchas veces terminan desviándolo de la verdad. El pueblo de Yahweh Elohim debe tener claridad. La Torá, los profetas, los escritos y el Brit Hadashah, el pacto renovado, son suficientes para enseñarnos el camino de la vida y vida en abundancia, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Elohim Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim, de Yahweh Elohim, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que no necesitamos añadir tradiciones humanas, ritos esotéricos o prácticas de origen dudoso. Nuestra fe, emuná, está completa en Yahshua HaMashiach, quien es la Torá viviente hecha carne. Juan capítulo 1 versículo 14. Por eso hoy reflexionaremos sobre dos caminos que parecen religiosos o espirituales, pero que no nos llevan a la vida: el judaísmo ortodoxo con sus tradiciones y la cábala con su misticismo. Primer tema: el judaísmo ortodoxo y sus tradiciones. El judaísmo ortodoxo busca conservar la identidad del pueblo judío a través de la obediencia estricta a la Torá escrita y a la Torá oral, el Talmud y otros escritos rabínicos. Sin embargo, el problema aparece cuando se eleva la tradición rabínica por encima de la palabra de Yahweh. Yahshua mismo confrontó esto en Mateo capítulo 15 versículo 6. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Cuando los rabinos se convierten en la máxima autoridad y sus palabras se colocan al nivel de la Torá, el corazón del hombre termina atado a mandamientos de hombres y no a la voz de Yahweh Elohim. Entre esas tradiciones encontramos festividades añadidas como Hanukkah o Purim. Si bien Purim recuerda una liberación histórica, su celebración moderna está llena de disfraces, carnavales y un ambiente mundano que nada tiene que ver con la Kedushá, la santidad que Yahweh demanda. Hanukkah, por otro lado, nace como una conmemoración militar de los macabeos y se mezcla con leyendas como el milagro del aceite. Yahshua nunca ordenó guardar estas fechas y la escritura solo establece las 7 fiestas solemnes de Yahweh. Levítico capítulo 23. Cambios en el calendario. Bíblicamente el año comienza en Aviv, el mes de la primavera. Éxodo capítulo 12 versículo 2. Sin embargo, la tradición rabínica considera el mes séptimo, Tishrei, como inicio del año, lo cual altera el orden establecido por Yahweh. Símbolos esotéricos: la llamada estrella de David, sello de Salomón o hexagrama, aunque hoy es usada como emblema de Israel, tiene raíces en cultos antiguos relacionados con Moloch y Renfán. Amos capítulo 5 versículo 26, Hechos capítulo 7 versículo 43. El símbolo verdaderamente bíblico de Israel no es el hexagrama, sino la menorá de 7 brazos. Éxodo capítulo 25 versículos del 31 al 40 y el olivo. Jeremías capítulo 11 versículo 16 y Romanos capítulo 11 versículo 17. Cuando la tradición desplaza la verdad revelada, el corazón termina confiando en símbolos o ritos más que en Yahshua, el verdadero Mashiach. Segundo tema: la cábala y su trasfondo. La palabra cábala significa recepción y se refiere a un conjunto de enseñanzas místicas dentro del judaísmo. Aunque algunos la presentan como sabiduría espiritual, en realidad sus raíces provienen de prácticas babilónicas y gnósticas. La cábala enseña que hay niveles ocultos de revelación que solo se alcanzan a través de meditaciones, gematría, numerología,
e invocaciones místicas. Sin embargo, la Torá es clara: no debemos mezclar la verdad con prácticas ocultistas. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12 lo prohíbe. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas. La cábala se asemeja más a la magia, al ocultismo y a las filosofías esotéricas que a la palabra de Yahweh. Isaías capítulo 8 versículo 20 nos da la prueba: a la Torá y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Toda enseñanza que no se fundamenta en la Torá y en el testimonio de Yahshua HaMashiach carece de luz. Tercer tema: elementos externos adoptados. Uno de los peligros del sincretismo religioso es que prácticas y símbolos de origen pagano se disfrazan como espirituales. Entonces tenemos la Hansa o la mano de Fátima, usado como amuleto de protección. En realidad está ligada a cultos antiguos de diosas lunares como Tanit o Astarte. Hoy se vende como joyería judía o árabe, pero la palabra nos ordena: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Levítico capítulo 19 versículo 31. La estrella de 6 puntas, hexagrama o el sello de Salomón, asociada a la cábala y al esoterismo, no tiene respaldo en la escritura, en la Torá, y es un símbolo que aparece en contextos de magia, alquimia y ocultismo. En contraste, los símbolos dados por Yahweh Elohim son claros y kadosh, santos. La menorá, que representa la luz del Rúa, del Espíritu. Zacarías capítulo 4 versículo 2. El olivo, símbolo del pueblo injertado en la raíz. Romanos capítulo 11 versículo 17. El mandato es firme: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2. Esto es decirle bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, que es la Torá, la palabra de Yahweh. Cuarto tema: el peligro del orgullo y del exclusivismo. Otra desviación que se observa es el orgullo religioso. Algunos en el judaísmo ortodoxo consideran que por ser Israel tienen derecho a despreciar a las naciones. Sin embargo, Yahweh Elohim escogió a Israel para ser luz, no para ensoberbecerse. Génesis capítulo 12 versículo 3 deja claro que Abraham sería bendición para todas las familias de la tierra. El exclusivismo lleva al error del sionismo extremo, donde se piensa que el propósito es gobernar sobre las demás naciones, tener a las demás naciones como esclavos de ellos. Pero Yahshua HaMashiach enseñó lo contrario: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo capítulo 20 versículo 26. Quinto tema: el único camino, Yahshua HaMashiach. Frente a tradiciones humanas o a misticismos ocultos, la escritura nos recuerda que Yahshua es suficiente. Él mismo dijo: uno solo es vuestro maestro, el Mashiach. Mateo capítulo 23 versículo 8. En él, en Yahshua, tenemos salvación, plenitud, shalom y comunión con Yahweh, como dice Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yahshua significa la salvación proviene de Yahweh. No necesitamos tradiciones rabínicas ni revelaciones ocultistas. Yahshua es la Torah viviente y en él la verdad está completa. Amados hermanos, no caigamos en el error de añadir prácticas que Yahweh Elohim nunca ordenó. Ni el judaísmo ortodoxo con sus tradiciones, ni la cábala con su misticismo pueden dar vida. La vida está en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro, nuestro Salvador. El llamado es claro: Teshuvah, regresar a Yahweh, volver a la Torá, al Mashiach, alejarnos de lo
babilónico y caminar en la Kedushá, en la santidad, como la novia que se prepara para el Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Preguntas y respuestas. ¿Qué diferencia hay entre la tradición humana y el mandamiento de Yahweh? La tradición humana nace de las interpretaciones y añadiduras de hombres, mientras que el mandamiento de Yahweh es su palabra eterna. Yeshua advirtió que las tradiciones invalidan el mandamiento. Mateo capítulo 15, versículo 6. Segundo, ¿por qué es peligroso buscar verdades ocultas en lugar de la palabra revelada? Porque abre la puerta al engaño espiritual. La cábala y el ocultismo, el misticismo, el esoterismo ofrecen profundidades, pero estas son las profundidades de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. La palabra revelada en Yeshua HaMashiach es suficiente y verdadera. Tercero, ¿cómo puedo vivir hoy en Kedushá, en santidad, sin añadir ni quitar a la Torá? Obedeciendo los mandamientos dados por Yahweh Elohim, guardando sus fiestas establecidas, rechazando símbolos y prácticas extrañas y permaneciendo en Yeshua HaMashiach, la Torah viviente. Ejercicios prácticos, lectura bíblica comparativa. Lee el capítulo de Mateo, capítulo 15, versículos del 1 al 9 y reflexiona en qué áreas de tu vida puedes estar siguiendo una tradición humana en lugar de los mandamientos de Yahweh. Escríbelo en un cuaderno. Segundo, identificación personal. Haz una lista de objetos o celebraciones que usas y verifica si tienen un origen bíblico o son humanos. Decide qué cosas debes dejar para vivir en Kedushá, en santidad. Oración personal. Escribe una oración de Teshuvah, de arrepentimiento, pidiendo a Yahweh Elohim que te limpie de toda práctica añadida y que te afirme en Yeshua como único maestro. Vamos a orar. Padre Kadosh, Yahweh nuestro Elohim, gracias por tu palabra que es luz y verdad. Te pedimos discernimiento para no caer en tradiciones humanas ni en misticismos ocultos. Guarda nuestro corazón solo en Yeshua HaMashiach, quien es nuestro único maestro y salvador. Líbranos de todo yugo de engaño y confírmanos con tu Torah, para caminar en la Kedushá, en la santidad y en verdad, en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén. Amados hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga, les guarde y pongan ustedes Shalom.